Muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:12 de la tarde del día 27 de junio, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel en la empresa Nace BPO. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que la clase pasada, hace 15 días que vimos la clase, estábamos viendo un poquito acerca de las funciones de texto, ¿cierto? Empezamos a ver qué eran las funciones de texto, las que más se utilizaban, la función izquierda, la función derecha, unas prácticas con unas hojitas y con el primer archivo que eran funciones de texto, ¿cierto? Empezamos primero con una base de datos que yo tenía y había que confirmar los datos para mirar si eran iguales o no. Entonces recuerden que cuando ustedes utilizan la función igual, simplemente los que nos va a arrojar es un resultado de verdadero o falso, ¿cierto? Estuvimos mirando que cuando yo comparaba los nombres titulares con la base de confirmación, entonces ahí me daba verdadero o falso. Adicionalmente a eso, también estábamos mirando las cédulas, ¿cierto? Que las cédulas también yo las comparo con lo mismo con el igual, que simplemente él me aparecía que si era verdadero o falso. Entonces recuerden que cuando yo utilizo la función igual, única y exclusivamente me va a dar ese valor, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Vimos ese, ¿cierto? Con la base de confirmación, simplemente uno arrancaba, ya sea insertando la función, de aquí insertar la función y que él automáticamente le ponía el símbolo igual, ¿sí? Cogía yo la primer celda y luego iba a mirar la segunda celda, cierro paréntesis y inmediatamente me entrega el resultado para mirar si efectivamente me da un valor verdadero o falso. Entonces vimos que en algunos nos arrojaba el valor falso. Cuando íbamos a comparar, entonces, por decir algo, aparecían diferentes los apellidos, ¿sí? En uno, en uno, por ejemplo, nos aparecía Correa, en el de Karen Melisa Calderón Correa, y en el otro Karen Melisa Calderón Corredor. Parecido, pero muy diferente. Entonces, obviamente, ahí nos acaba el resultado de falso, ¿cierto? Entonces yo les decía a ustedes, cuando yo utilizo esas fórmulas, por más de que usted haga las fórmulas y que a usted le dé el resultado que es verdadero, recuerden lo que yo muy clarito les decía, cada uno tiene que verificar que efectivamente los datos sean correctos. Miren, aquí porque teníamos apenas, ¿qué? 8 o 9 datos, pero imagínense cuando usted tenga que hacer un comparativo de 150, 200 datos, 180 datos, entonces hay que, usted tiene que coger aleatoriamente varios datos y verificarlos que efectivamente estén lo correcto. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y usted cuánto nos recomienda revisar? Entonces yo les digo, vean muchachos, si ustedes van a hacer una que van a insertar una función, entonces uno verifica los 10 primeros datos, ¿cierto? Listo. Si a usted le funciona el primero, le funciona el 10, le funciona el 20, el 30, el 80, el 140, el 200, el 500. Pero la experiencia que nos dice, revise uno del principio, revise varios de la mitad y revise unos del final, ¿sí? Porque de pronto en alguna parte puede haber un error, entonces usted lo tiene que verificar. Usted tiene que verificar que la información sea congruente, que sea lógica para lo que usted esté mirando, ¿listo? Entonces, miren que nosotros empezamos primero con las funciones de texto, empezamos con eso.
Entonces vamos a abrir un momentico la guía para que ustedes vean qué era lo que estábamos mirando. ¿Listo? No, claro. No, tranquila. Yo con el tapabocas, no, aquí también por precaución con ustedes. Bueno, entonces miren, recuerden que yo les estaba mostrando las funciones de texto y entonces habíamos practicado las más, pues ahí hay muchas. Aquí hay algunos ejemplos. La función derecha, encontrar, hallar, izquierda, mayúscula, minúscula y repetir, ¿cierto? Entonces miren que ahí las tengo. Entonces a nosotros nos hacían o nos decían que nosotros vamos a utilizar un archivo que dice funciones de texto. Entonces miren que nosotros la teníamos acá, ¿cierto? Entonces miren que esas funciones de texto tenemos seis hojas para trabajar. Entonces, mire que nosotros alcanzamos a trabajar el igual y el reemplazar, ¿cierto? Creo que nosotros alcanzamos a trabajar esas dos. Que nosotros teníamos en la primer tabla cómo utilizábamos el reemplazar, ¿se acuerdan? Que también uno insertaba la función reemplazar. Entonces, miren lo que nos dice, que en la primera tabla había que reemplazar los tres primeros números y por el 536. Entonces, hallábamos la función reemplazar. Estábamos mirando también acerca de los criterios, de las condiciones, cada uno de lo que teníamos, ¿cierto? Luego, en la siguiente tabla, yo ya no reemplazaba los dos primeros, sino que iba a ser los dos últimos, ¿sí? En la hoja 2, ¿sí? Ahí está. Mire que ahí nos va diciendo tabla por tabla. Nosotros alcanzamos a ver hasta cuál, hasta ese, o hasta la de concatenar, a la que dice espacios. Creo que en espacios en blanco. Vimos hasta los espacios en blanco, ¿cierto? Bueno, entonces mire que el tercer ejemplo de esta tabla era que yo tenía que en la siguiente tabla reemplace el número, de tal manera que se adicione el código del país. Miren que en los dos anteriores había que reemplazar. En esta yo no voy a reemplazar, sino que simplemente voy a adicionar. Entonces, recuerden muy bien en la guía lo que por acá nos decía y se los voy a mostrar. Miren que acá nos decían, denme un segundo que a mí siempre se me pierde, por acá, espérenme un momento. Vean, acá nos están diciendo sus argumentos obligatorios y opcionales. Miren que acá nos está diciendo la palabra opcionales. Entonces, cuando usted esté utilizando los argumentos, no siempre yo voy a utilizar todo lo que me dice de los argumentos. Si quiero, no lo puedo tener en cuenta. Por esto fue el caso cuando estuvimos trabajando esta tabla, porque miren que aquí yo no necesito reemplazar, yo necesito es adicionar porque el número va a quedar, ¿cierto? Entonces recuerden, cuando yo inserto la función, ¿cierto? Yo tengo que ir ¿a dónde? A reemplazar, le doy a aceptar, entonces miren que él me saca cuatro argumentos. Y él en el primero me va a preguntar el texto original, pues simplemente es el teléfono. El número inicial, ¿cuál es el número inicial? Entonces yo le tengo que poner uno porque siempre es adelante. Miren que aquí él me va a preguntar cuántos números de caracteres. Este que me dice de números caracteres, yo no lo voy a tocar para nada, porque yo no voy a reemplazar. Antes le voy a decir es adicionar. Y el adicionar se lo voy a poner acá. Entonces, miren que yo aquí simplemente abro paréntesis, le pongo más, le pongo 57, cierro paréntesis, espacio, guión, espacio. Si ustedes hacen un clic en la parte de arriba, miren que en el igual me va a poner el número del teléfono seguido de lo que estoy agregando. ¿Y qué estoy agregando? Lo que me están pidiendo, el 57 y el guión. Miren, si yo le doy a aceptar, inmediatamente lo tengo. Entonces, miren que aquí me funciona para uno o para varios, ¿sí? Entonces, miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Entonces, así era como yo trabajaba el de reemplazar.
Luego estuvimos mirando el de los espacios, ¿sí? Entonces, miren que aquí muy clarito nos decía, identifique los espacios y forma en que se encuentra esta base de datos y trate de organizarla de forma adecuada y presentada. Entonces, yo les decía a ustedes, vamos a verificar qué es lo que encontramos aquí, qué es lo que estamos viendo. Entonces, si ustedes observan, hay nombres o hay celdas que tienen unos espacios. Sebastián Ruizotto, mire que al principio tengo unos espacios. En Muñoz tengo unos espacios. En Bastidas tengo un espacio. En Mosquera y en Gabriel. Tengo unos nombres en mayúsculas y otros en minúsculas. Otros que empiezan por el nombre y otros que empiezan por apellido. Entonces yo le decía, hay que tener en cuenta varios criterios, cómo lo van a almacenar ustedes, ¿cierto? Pero entonces, lo primero que íbamos a utilizar, si ustedes ven la hojita, esto se llama espacios. Entonces, voy a invocar la función espacios para quitar todos los espacios. Entonces yo decía, cuando yo me ubicaba en esta celda o en esta posterior cualquiera, entonces yo voy a invocar la función espacios. Entonces, mire que acá está. Recuerden que cuando yo lo selecciono en la parte de abajo, él me va a indicar qué es lo que hace esa función. Quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Y eso es lo que... Entonces, cuando yo le doy a aceptar, buenas tardes. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, entonces simplemente yo qué voy a hacer. Él me va a pedir el texto, yo simplemente me voy a parar en el nombre y simplemente le doy a aceptar y miren lo que pasa, él me quita todos los espacios. Si yo la copio, miren que todos los espacios se quitan, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que porque él me quita los espacios, Excel va a ser un mago y me va a reacomodar por nombre o por apellido. No. ¿Listo? Entonces, otra función que practicamos, que yo les estaba mostrando, era cuando yo utilizaba el de mayúscula y el de minúscula para poner o todo el nombre en mayúscula o todo el nombre en minúscula. Entonces resulta que esa función se llama, una que se llama minus y la otra que se llama mayus. Minus, como su nombre lo indica, me pone el nombre en minúscula. Entonces miren que yo le doy a aceptar y él siempre me va a pedir el texto. Entonces yo pongo el primero y le doy a aceptar y miren que me lo pone como todo en minúscula. Ahora, si esto me lo pone todo en minúscula, el mayús, ¿qué me hará? Pues me pone todo en mayúscula. Miren, si yo escojo este, entonces simplemente yo quiero mayús. Aceptar. ¿Cuál voy a escoger? El texto que acabo de poner. Si yo le doy a aceptar, miren que acá me le va a poner Rodrigo Martínez Jaramillo. Y si la copio, miren que él me va a poner todo en mayúscula, ¿cierto? Bueno, hay una compañera, me acuerdo tanto que me preguntó, profe, ¿y si yo quiero poner el nombre como aparece el primero, que dice Rodrigo Martínez Jaramillo, que era poner las primeras iniciales del nombre en mayúscula? Entonces, para eso se utilizaba la función non propio, ¿sí? Entonces, miren, que si yo me ubico aquí y escojo la función non propio, miren que aquí la función no propio me va a decir, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en letras en minúscula. Yo le doy a aceptar y miren que yo escojo el texto y automáticamente me va a poner todas en qué. Miren, Rodrigo Martínez Jaramillo y cada nombre me lo va a poner también en qué. La primera en mayúscula. ¿Listo? Sí. Entonces, miren que ahí yo estaba utilizando esa parte, ¿cierto? Adicionalmente a eso,
yo les decía a ustedes, listo, hasta ahí yo la organicé, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca organizar o por apellido o por nombre para que todo quede bien. Entonces yo no me acuerdo si yo les decía a ustedes que Excel, miren que ahorita el boom del momento, todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Resulta que para el paquete del Office, ¿sí? No es ajeno tampoco esa función de la inteligencia artificial. Entonces, miren, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial acá? Entonces, miren que yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo crear una serie inteligente que me va a extraer el primer nombre y en la otra columna el apellido. Pero miren que solamente no se puede contar con un nombre. Mire este, tiene Rodrigo y dos apellidos. Sebastián, un nombre y dos apellidos. Muñoz Chávez Erika Joana tiene dos nombres y dos apellidos. Entonces aquí es donde toca ir empezando a construir parte por parte. Entonces póngale cuidado. ¿Cómo lo haría? Entonces, miren que a mí me toca primero aquí. Yo le voy a poner Rodrigo, ¿cierto? Porque es el primero que está. ¿Qué pasa donde me pase a la segunda y le voy a poner Sebastián? ¿Cierto? Miren que ahí. Voy para el tercero. Yo le voy a poner aquí Erika. Voy para el último, Jenny, para el siguiente. Miren que él automáticamente me aparece una serie de cosas de ahí para abajo. Entonces miren que eso lo va tomando, haga de cuenta como la inteligencia artificial. Él está predefiniendo y haciendo lo que usted quiere realizar. Entonces, mire que usted, para que le aparezca eso, yo le voy a dar la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? La que está encima del bloque de mayúsculas que aparece una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha. Si usted presiona eso del tabulador, miren que automáticamente él me llena. ¿Pero qué? Pero le toca a usted revisar que efectivamente esté correcto. Entonces yo voy a mirar. Erika, perfecto. Jenny, también. Este, no. Entonces aquí es Juan. Yo le doy enter y mire que él empieza a cambiar. Mire este, Liliana. Bueno, aquí toca poner el nombre de Yasmín. Verónica está bien, Daisy está bien, Kelly está bien, Blanca está bien, este no, entonces yo tengo que poner a Angie y el último, Gabriel. ¿Listo? Entonces miren que ahí yo capturé el primer nombre. Ahora que me toca capturar el segundo, ¿cierto? Pero yo encuentro una restricción que en Rodrigo no hay, segundo nombre, ni en Sebastián tampoco. Pero aquí sí, entonces yo le voy a poner Joana. Voy para el siguiente. Entonces mire que ahí inmediatamente le escribo y él le está prediciendo qué es lo que usted quiere. Yo le doy la tecla tabulador y aquí me pone Hairline, sí. ¿Aquí qué sería? Pablo, listo. ¿Aquí qué? Liliana no habría nada. Acá, Alejandra, listo. Mire que aquí, Verónica no va. Mariana sí va. Kelly Joana, Blanca Cecilia, aquí sería Angie Carolina y acá Eduardo. Listo. Entonces mire que él me predijo lo que yo quería. Ahora miren, ¿yo qué quiero? Que en la tercera columna me queden los dos apellidos para luego unir las tres. Entonces miren que acá yo le voy a poner Martínez Jaramillo. Listo. Hoy con el siguiente, Ruiz Soto. Voy con el siguiente, Muñoz Chávez, García Romero. Miren que ahí me los va a llenar. Yo le doy tabulador, correcto, García Romero. El siguiente es García solo, borro. Aquí solamente es Galindo. Aquí sería Bastidas.
López, aquí sí está bien. Mire que aquí sí lo pone Soto Ramírez. Aquí solamente sería Murillo. El siguiente Mosquera Bermúdez. Aquí sería Castro Grisales. El último, López Cardona. ¿Listo? Entonces, mire, ya organicé la información. ¿Listo? Entonces, ya aquí ya la tengo medianamente organizada con la predicción que me hizo Excel. Ahora, ¿qué me toca? Unir en una sola columna todo. Listo. Profe, ¿y cuál es la mejor manera de unirlo? Recuerde que eso lo va a decidir quién, usted, porque usted es el que está presentando la información o cómo es que ellos la necesitan. Si yo la necesito por apellidos y nombres o primero nombres y apellidos. Lo normal que uno encuentra siempre es apellidos y nombres. Entonces, yo aquí ya tengo que utilizar la función concatenar. Que la función concatenar lo que me hace es que él me va a unir varias celdas de texto. No puede ser una, puede ser varias, pueden ser muchas sin ningún problema. Entonces miren que yo aquí voy a insertar la función de qué? De concatenar. Mírenla acá. Y yo le doy a aceptar. Entonces miren que él primero me dice, ¿cuál es el primer texto? Entonces yo lo primero que voy a escoger es el apellido. Y el segundo texto, miren lo que va a pasar. Yo quiero el nombre, pero miren en la parte de abajo donde está el igual, cómo me lo pone. Martínez, espacio Jaramillo, pero el Jaramillo, miren que no tiene espacio con Rodrigo, me queda montado. Yo necesito un espacio que me le ponga después de Jaramillo. Entonces, aquí en texto 2, si yo le quiero poner un espacio, yo lo voy a poner entre comillas, espacio entre comillas. Miren que ahí ya dice Martínez Jaramillo. Y en el texto 3, ¿yo qué quiero? Rodrigo. Miren que ahí. Si yo tuviera otro texto aquí como el segundo nombre, entonces, ¿qué le tengo que poner? Otro espacio. ¿Para qué? Para que él me haga el segundo, para poderlo unir. Y en el texto 5, ¿yo qué voy a poner? El segundo nombre. Entonces, miren cómo queda. Martínez, espacio, Jaramillo, espacio, Rodrigo. Miren que si le doy a aceptar, miren que ahí, Martínez, Jaramillo, Rodrigo. Ahora, si yo lo copio de ahí para abajo, donde haya nombres compuestos, miren lo que va a pasar como en el tercero. Muñoz, espacio Chávez, espacio Erika, espacio Joana. Ahí está correcto como lo tengo que presentar, ¿cierto? Como yo lo tengo que reemplazar en la columna donde está. Ahora miren, ahí ejecuté la función con todos los nombres, ¿cierto? Pero miren qué pasa. Recuerden que yo les dije hace 8 días, si ustedes van a pasar esta información, miren que todo esto está ¿qué? Está con fórmulas, está formulado. Si yo lo corto y lo voy a poner en esta primera, ¿qué pasará? Miren lo que pasa. Yo lo voy a seleccionar y le voy a decir copiar. Cuando yo lo copio, lo voy a pegar aquí. Miren que me paro y le digo pegar y miren lo que pasa. Numeral ref y mire todo lo que pasa. De ahí para allá todo se pierde. ¿Por qué? Porque yo lo tenía formulado. Entonces, me toca decirle deshacer y primero, para que esto pase bien, ¿qué me toca hacer? A esto que está seleccionado, yo le voy a decir copiar y ahí mismo le voy a decir pegar valores. Cuando yo pego los valores, miren, tengo que seleccionar este, le doy copiar y ahí mismo le doy pegar valores. Miren que si ustedes separan en alguno de los nombres, la fórmula desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ya con esto ya le pueden decir copiar o cortar y yo ya me puedo ir a donde necesite pegarlo
y aquí yo simplemente le digo pegar. Miren qué pasa con lo demás. Miren que se va a estar quietico, no se perdió nada. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo ya estoy pegando eso y aquí simplemente yo estoy sacando lo que hay ahí. ¿Listo? Ahora miren, como a nosotros en la parte de abajo nos dice identifique los espacios y forma en que se encuentra esta base de datos y trate de organizarla de forma adecuada y presentada. Entonces miren que aquí, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo único que me falta hacer? Organizarlo por orden alfabético. Entonces, cuando yo voy a organizar esto en orden alfabético, los números los tengo que organizar, ¿no? Porque los números ya están organizados. ¿Qué me toca organizar? Aprendiz, documento y contacto. Entonces yo cojo aprendiz, documento y contacto y lo selecciono. Cuando lo selecciono, yo ya le digo datos, le digo ordenar y mire que ahí me va a aparecer. ¿Mis datos tienen encabezado? Claro. ¿Por qué? Porque está aprendiz, documento y contacto. ¿Y ordénelo por dónde? Por aprendiz. Miren que si yo le doy a aceptar, él me lo pone desde la B, C hasta la Z, en orden alfabético. Y miren que ahí ya quedó el cuadro organizado y medianamente presentable para que usted pueda, valga la redundancia, presentar la información. Listo. Entonces miren todo lo que esto conlleva para yo estar haciendo, organice uno, organice el otro y el otro. Bueno, ahora miren, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, con el que dice conca, la hoja conca. Este es un ejercicio muy chévere y muy entretenido. Entonces, si ustedes observan, miren lo que nosotros tenemos acá. Miren que yo tengo aquí un precio comercial, tengo la placa del vehículo, una marca y un modelo. Miren que después me aparece número de motor y número de chasis. Y miren que en una me aparece concatenar y la otra concat, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que las dos funciones son parecidas, concatenar y concat. Mejor dicho, las dos funciones hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que el concatenar no me permite seleccionar rangos y la función concat es la función nueva que me permite seleccionar rangos. El concat, es la versión mejorada de concatenar. Si ustedes en cada uno de sus computadores tienen un Office viejito, ustedes no van a encontrar la función concat. Ustedes van a utilizar o van a encontrar la función concatenar. ¿Listo? Entonces, miren cómo funciona. Por ejemplo, yo quiero aquí en concatenar unir marca y modelo. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo simplemente le voy a decir f de x y voy a llamar la función, voy a poner todo y voy a llamar la función concatenar. Miren acá. Aquí tengo concatenar, aceptar. Entonces él me dice, ¿cuál es el texto uno y cuál es el texto 2? Entonces yo quiero la marca en el texto uno y en el texto 2 el modelo. Miren cómo me lo presenta. Aceptar. Miren que me hace, simplemente me está uniendo los dos. La función concat que me hace, miren acá, f de x. Entonces miren que aquí yo voy a utilizar la función concat. Le doy a aceptar y miren lo que pasa. Concat texto uno y en el texto 2 estoy escogiendo el modelo. Miren que me hace exactamente igual. Mazda 1900, ¿sí ven? Eso es igualito. Las dos funciones utilizan igual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo escojo un rango? ¿Qué es un rango? Miren pues, abro el f de x y yo aquí voy a escoger concatenar. Miren que aquí en el texto uno yo voy a unir estos dos rangos, Mazda y modelo. Miren que lo puse acá. Y le doy a aceptar
y miren que automáticamente me saca numeral valor. Vamos a ver qué pasa si con concat me hace lo mismo. Miren que yo le doy f de x, selecciono concat, le doy a aceptar y en el texto 1 marco el rango de los dos. Miren que acá abajo me da el resultado. Aceptar y miren que me lo da. ¿Sí ven? Entonces, esa es la diferencia entre concatenar y concat, que simplemente el concat es la versión mejorada de concatenar. Lo único que hace diferente es que el concat me permite seleccionar rangos, lo que no me hace concatenar. Concatenar me tengo que seleccionar celda por celda. ¿Listo? Bueno, entonces miren que al lado derecho yo tengo más cosas, código del vehículo, código del propietario, número del seguro, del robo, código contable y ya no más. Entonces yo voy a quitar esto de aquí, porque eso no lo necesito. Y abajo yo tengo las condiciones que me están pidiendo para obtener todas estas. Entonces miren acá, me dicen, el número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa, los tres primeros de esta y los dos últimos caracteres del modelo. Quiere decir que el número del motor queda con WSB y 85. Entonces, miren que aquí, ¿qué me toca hacer? Yo voy a insertar aquí dos columnas. Yo selecciono E y F y le digo insertar. ¿Por qué? Porque primero me toca extraer esta y luego extraer esta y aquí me toca unirlas. Entonces, ¿cómo hago? Como me toca traer estas tres primeras, ¿qué función utilizamos? Entonces, recuerden que en la guía yo mostraba que era la función izquierda. Entonces, vamos a mirar en qué consiste esa función. Entonces, miren que yo aquí inserto la función, le digo en texto y yo aquí lo que quiero es hallar la función izquierda. ¿Cuál es la función izquierda? Entonces, mire, él me va a preguntar el texto. ¿Cuál es el texto? La placa. ¿Cuántos números de caracteres? Yo quiero sacar los tres. Miren que aquí en el resultado me entrega WSB. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar los primeros tres y me dicen que del modelo son los dos últimos. ¿Qué función utilizo? La función derecha, porque ya no quiero sacar de la izquierda, sino de la derecha. Miren, si yo lo hago con f de x, entonces yo voy por aquí, la función que se llama, se me perdió, derecha. Entonces mire que siempre, ¿cuál es el texto? Esta. ¿Y cuál es el número? Entonces yo ya empiezo a contar de atrás para adelante. 2, miren que me saca el 85. Aceptar, mírenlo ahí. Y ya puedo coger estos dos y simplemente los arrastro y miren que me va a traer todo lo de aquí. ¿Qué me toca? Unirlos en concatenar. Entonces, ¿cómo lo hago? Que ya lo habíamos hecho. Simplemente llamo la función que se llama ¿cómo? Concatenar, muy bien. Entonces le digo aquí concatenar y yo qué voy a concatenar. El primer texto es este y el segundo 85. Aceptar, mírenlo ahí. Y simplemente ¿qué hago? Lo copio. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces miren que ya tengo el número del motor. Entonces yo lo voy a centrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito en estos dos necesito borrar para poder hacer el segundo punto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo borro esto? ¿Será que se me pierde? ¿Será que se me pierde la información del número de motor? Claro. ¿Qué me toca hacer? Primero, seleccionar, le digo copiar y ahí mismo le doy pegar valores para que no se pierda. Entonces, miren que si yo borro esto, si yo borro eso, miren que el número del motor va a quedar quietito. ¿Sí ven? Ahora miren, vamos a tratar de hacer el segundo. Miren lo que dice, el número del chasis
se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. El segundo y tercer carácter de la placa. ¿Será que ahí ya puedo utilizar otra vez la función izquierda? No, ahí ya no puedo. Ahí ya me toca utilizar la función extrae. Déjeme un segundo. Dele aquí. Pues, bueno, les póngale pues cuidado. Entonces miren que ya vamos a, vamos a tratar de sacar el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, cuando ya me dicen eso, miren que ahí ya me toca entrar a analizar si yo lo puedo hacer con la función izquierda y derecha y ninguna de las dos me funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, yo la voy a hacer con la función extrae. Entonces, pónganle en cuidado lo que vamos a hacer. Cuando yo me ubico aquí, yo voy a insertar o a llamar la fórmula. Entonces, yo voy aquí y le voy a decir en texto, le voy a decir la función extrae. Entonces, miren lo que me dice, extrae, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y una longitud inicial. Entonces, yo le doy aceptar. Miren pues, él me pide tres argumentos. Primero, ¿cuál es el texto? Entonces, como me están diciendo, con el segundo y tercer carácter de la placa, ¿cuál es el texto? La placa. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces, la posición inicial, yo tengo que arrancar en el segundo, ¿sí? Porque me están diciendo segundo y tercer carácter. La posición inicial, 2. ¿Cuál sería? No W, sino S. Y yo me tengo que traer el segundo y el tercer carácter. ¿Cuántos caracteres yo me tengo que traer? Entonces, el S ya vendría a ser el primero. ¿Y cuánto me tengo que traer? 2. Miren que inmediatamente en la parte de abajo él me dice SB. ¿Es lo que necesito? Claro. ¿Sí o qué? Porque es el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, ya ven, yo tengo que seleccionar el texto. En la posición inicial, yo no le digo 1 porque me traería la W. Yo lo que necesito es que me traiga la S. Desde ahí, ahí sería la primer posición. ¿Y cuántos caracteres? Yo necesito 1 y 2. Por eso le puse 2 y miren que inmediatamente me trae la S. Ahora me dice, y el tercer y cuarto carácter de la marca. Tercer y cuarto carácter de la marca. Entonces, miren, hacemos lo mismo. F de X y llamamos que la función extrae. ¿Listo? ¿Cuál es el texto? La marca. Posición inicial, el tercero y cuarto. Él tendría que empezar desde la Z. El M sería 1, el A2 y la Z3. La posición inicial, 3. ¿Y cuántos caracteres me tengo que traer de ahí? 2, 1 y 2. Me tengo que traer la Z y la D. Miren que aquí yo le pongo 2 y miren que ahí me muestra la Z y la D. Miren ahí lo saqué. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los dos y miren que la copio. Y ahí me muestra. Ahora, ¿qué me falta? En el número del chasis los tengo que unir, insertar dos columnas. Ujú. Sino que ustedes tienen que copiar
donde dice número de motor, copiar y pegar para que no se le pierda la información. ¿Sí me entiende? Ya voy para allá. Bien, ponle cuidado, ponle cuidado. Usted aquí la tiene formular, ¿cierto? Todo esto lo tiene formular. Miren, que si tú le das aquí, le dices copiar y ahí le dices pegar valores, le das un clic en cualquier parte, mire que ahí ya ninguna queda formulada. Cuando tú borras esto, mire que no se te va a perder y ya puedes hacer o extraer lo que necesites de estos dos para poner el concat. Listo. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Dale, pues. ¿Sí? ¿Cómo nos fue? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces miren que ahora, ¿qué me toca hacer? La función simplemente me toca unir estas dos, la columna E y F, lo mismo. Entonces, ¿qué me toca? Yo simplemente aquí, yo ya le puedo poner la función concat para practicarlo y simplemente en este texto voy a coger estas dos. Le doy a aceptar y miren que me pone las dos. Simplemente lo centro y ya saben, lo copio y le doy pegar valores. Esto con el fin de que cuando borre la información de aquí, no se me pierda lo que ya hice. Entonces miren que así yo lo voy haciendo y así ya me va quedando este cuadrito. ¿Listo? Bueno, ahora miren el siguiente. ¿Cómo se forma el código del vehículo? El código del vehículo se genera con el número del motor y el número del chasis. Simplemente que me toca unir estos dos. Miren que es sencillo. Simplemente, si yo le doy f de x, yo ya le puedo decir concat y simplemente en texto 1 voy a agregar el número del motor y en el texto 2 el número del chasis. Y miren, es simplemente hacer eso, que simplemente lo estoy uniendo las dos. Miren ahí, se generan las dos, número del motor y número del chasis, y miren que ahí está. ¿Listo? Bueno, ahora miren, ¿qué pasará con el 4? ¿Qué me dice? El cuarto es el código del propietario. Código del propietario, ¿sí? Se genera con el 5, con el quinto y sexto carácter del código del vehículo y el modelo. Quinto y sexto carácter del código del vehículo y el modelo. Entonces, miren, ¿qué me toca hacer? Aquí yo voy a hacerle este extrae al código del vehículo. Miren que por eso puse yo estas dos aquí. Si yo inserto el f de x, miren que yo aquí, yo le puedo decir extrae. ¿Cuál es el texto? Este. ¿Cuál es la posición inicial? Miren que yo me voy para acá. Quinto y sexto carácter del vehículo. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5. Posición inicial 5 y me dicen el quinto y el sexto. Yo me traigo 2. Miren que aquí yo voy a verificar si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5. Es 5S. Mírenlo aquí. ¿Sí ven? Si lo copio, miren que de todos se va a traer el quinto y el sexto. Vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2Z. Mírenlo ahí. Este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 0Z. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí yo lo estoy haciendo. Me dice quinto y sexto carácter del vehículo y el modelo. Y el modelo. ¿Qué me toca hacer? Pues simplemente unir en el código del propietario lo que me piden. Igual, concatenar, ¿qué voy a concatenar? La primer cadena, que es este, y el segundo que me están pidiendo es el modelo. Miren que estoy uniendo los dos. Mírenlo ahí. Si lo hago aquí, lo copio. Miren que inmediatamente me quedó
código del propietario. ¿Sí ven? Entonces miren que es tratando de llevar uno y el otro. Es simplemente saber de dónde sale la información. Mírenlo aquí. Lo mismo, miren, si yo voy a borrar este, recuerden que me toca copiar y decirle pegar valores para que yo cuando elimine este, miren que no se va a perder ninguna información. ¿Sí ven? Bueno, ¿cómo vamos muchachos hasta ahora? ¿Sí la van cogiendo? ¿Sí la van haciendo? ¿Qué problemas han tenido? André, cuéntame. ¿Se quedó? Yo me adelanté, yo me quedé. Bueno, listo. Pero entonces, muchachos, miren que así es la manera de trabajar. Miren que ustedes tienen que ir leyendo y tienen que ir entendiendo cuál es el problema, ¿sí? Para poder para poder, para poder ir haciendo cosa por cosa. No, no sabía. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, ¿sí? Este ejercicio como es de chévere. Vamos a mirar ahora cómo podemos hacer para los dos últimos. Miren que me dice número de seguro del robo. ¿Cómo calculo el número del seguro del robo? Miren que acá abajo me dice, el número del seguro se genera con los tres primeros caracteres del código del vehículo y la placa. Código del vehículo con los tres primeros códigos del vehículo. ¿Y qué más me dice? Y la placa. Entonces miren que tengo que extraer los tres primeros y los tres primeros de dónde sale de la placa. ¿Sí o qué? Entonces aquí yo simplemente ¿qué le voy a decir? Miren que ya puedo utilizar nuevamente la función izquierda. ¿Por qué? Porque me voy a traer de este texto y me voy a traer los tres caracteres WSB. ¿Sí? Miren que ya lo saqué, los tres. Y miren que me dice, se genera con los tres primeros caracteres del código del vehículo. Si ustedes ven el código del vehículo, los tres primeros caracteres es la placa. Y a esto hay que sumarle la placa del vehículo. Eso es todo, miren. Si lo hago aquí, entonces yo simplemente, miren que aquí simplemente se utilizó fue la función concatenar. ¿Cuál es el primer texto? Este. ¿Cuál es el segundo texto? Pues simplemente la placa del vehículo. Mírenlo aquí. Y ahí lo tengo. Véanlo ahí. ¿Sí ven? Lo mismo. Copiar, pegar valores para que cuando borren estos valores no se vayan a perder. ¿Listo? Miren, ¿qué nos queda? Resolver el último, el código contable. ¿Cómo vamos a hacer el código contable? Que es con el sexto. El código contable se genera con placa, número de motor y número de chasis. Placa, número de motor y número de chasis.
¿Hay que hacer alguna fórmula? No, simplemente hay que concatenar los tres. Miren, entonces simplemente yo simplemente digo, igual, perdón, entro con la función concatenar, el texto uno sería ¿cuál? Pues simplemente la placa, el segundo sería ¿cuál? El número del motor y en el texto número 3 el número del chasis. ¿Sí es así o no? Con placa, número de motor y número de chasis. Listo. Los tres. Aceptar y mírenlo ahí, el código largo. ¿Sí ven? Miren. Entonces miren que ahí fuimos llenando uno por uno. Entonces miren que estas dos columnas ya no las necesito, ya las puedo eliminar porque ya tengo toda la información llena del cuadro. ¿Sí ven? Miren que ahí lo llené. Entonces, simplemente es saber utilizar las fórmulas. Izquierda, derecha, extrae, concatenar y concat. Si es las que utilizamos, simplemente las que habíamos visto, ¿sí? Bueno, ahora miren, vamos a tratar de mirar este bebé, este que tenemos aquí, bases de datos, con este ejercicio, ¿sí? Pero antes de ver eso, vamos a analizar la información que tenemos. Entonces, miren que aquí, en este DVD, hay una tabla 1 y hay una tabla número 2. En la tabla 1, miren que yo tengo producto, tengo unas descripciones, tengo un grupo y tengo un código de inventario. ¿Sí ven? Miren que yo tengo eso, ¿cierto? Y en la tabla número 2, pues yo simplemente tengo un código del país y aquí tengo un país, es simplemente. Y miren que aquí me están pidiendo varias cosas por realizar. Miren acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, miren que aquí me están diciendo, inserte 3 columnas después de la columna A. Y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces resulta que de esta base de datos depende este ejercicio. Mírenlo aquí, depende de este ejercicio. Si ustedes ven este ejercicio, ¿qué notan de raro en la primer columna? Mire que la primer columna tiene 4 datos. Ahí mismo en la columna. Dice fecha, factura, precio y cantidad. Si ustedes observan en la guía, el siguiente tema que vamos a ver dice texto en columnas. Entonces, primero hay que entrar a mirar eso antes de resolver ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, mire que por aquí nos dice, el texto en columnas, cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Su uso es muy sencillo. Basta con seleccionar la celda que contiene el texto, que contiene algún tipo de separador que usa Excel, para crear cada una de las columnas. Entonces, miren el ejemplo aquí. Miren en la columna A. Tengo fruta, coma, precios, coma, kilos. Entonces miren que en la columna A, ¿cuántos datos tengo? Tengo 3 datos, ¿sí? Bueno, entonces miren lo que nos dice por acá. Se hará uso del archivo 2 texto en columnas para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. A su vez también se utilizará el archivo 3 archivo plano. Pero primero vamos a mirar primero el texto en columnas y hacemos este ejercicio que nos dice acá que es muy bueno de realizar. Entonces,
Si nos dice que vamos a abrir texto en columnas, entonces vamos a abrir el archivo que tenemos que dice texto en columnas. Por favor, ábranlo, si ustedes lo tienen por ahí. Y vamos a tratar de organizar. Entonces, miren lo que yo me encuentro. Tengo 3 hojas. El primero dice texto en columnas 1, el segundo texto en columnas 2 y el tercero organizar datos, ¿cierto? Miren que en la primera hoja que me dice texto en columnas 1, miren la columna A. Miren que aparece un número, espacio, Camila, espacio, Torres, espacio, Martínez. Y así cada uno de los nombres con el documento. Miren que al lado derecho yo encuentro 4 columnas ya definidas. Una que tiene documento, el otro que tiene nombres, el otro que tiene primer apellido y segundo apellido. ¿Sí o no? Miren que lo tengo así. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que usted esta información que la tiene toda unida en una sola columna, todo se vaya para aquí, para este cuadro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo les digo a ustedes antes de hacer cualquier cosa en Excel? Primero debemos seleccionar. Cuando yo selecciono, ya me puedo ir a datos y cuando le digo en datos, miren que acá hay algo que dice texto en columnas, ¿sí? Miren. Entonces, yo me voy para ahí, le doy un clic y miren que automáticamente él me muestra el asistente para convertir texto en columnas, paso 1 de 3, ¿sí? Entonces, mire que aquí él predice qué tipo de datos son los que usted tiene. Si ustedes observan, miren lo que dice. El asistente estima, hace una predicción que sus datos son delimitados, ¿sí? Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor lo describe. Entonces, mire que él le está sugiriendo y le está diciendo a usted que deje los datos Hola, delimitados. ¿qué tal? Me indica por dónde fue que sacó el asistente para Claro, conectar. él, ningún problema. Recuerda, primero, recuerda que nosotros estamos en inicio, ¿cierto? En la pestaña inicio. Yo selecciono los datos, me voy a la pestaña de datos, en datos, y mira que aquí donde dice herramienta de datos, escoge la opción que dice texto en columnas. Mira a ver si te aparece, por favor. Sí, profe, sí, sí aparece. Listo, muy bien. Bueno, entonces miren lo que hacemos. Entonces, ya ahí tú le das texto en columnas. Cuando tú abres el texto en columnas, entonces es lo que te estaba explicando. Mira que él le va a ir diciendo el qué va encontrando con esos datos. Entonces, él lo que hace es que el asistente estima que sus datos son delimitados. ¿Delimitados por qué? Muchas gracias. ¿Delimitados por qué? Porque miren que ellos tienen unos espacios. Entonces, miren lo que pasa. Yo le voy a dejar delimitados y miren que aquí él me va mostrando la vista previa. Los voy a dejar. Miren que aquí también yo podría escoger de ancho fijo, ¿sí? Pero como él nos dice delimitados, vamos a dejarlo delimitados. Miren que no cambia absolutamente nada. Cuando le doy clic en siguiente, miren que él pasa al asistente para convertir texto, paso 2 de 3. Entonces, miren que aquí me está diciendo. ¿Qué tipo de separador es el que está utilizando? ¿Una tabulación? No. ¿Es un punto y coma? Tampoco. ¿Es una coma? Menos. ¿Es un espacio? Sí. Cuando yo le hago clic en espacio, miren que él automáticamente en la parte de abajo
me va a separar en columnas. Y aquí, cuando yo escojo otro, cuando tengo un carácter especial. Profe, ¿cómo hace un carácter especial? Un signo de interrogación, un símbolo de pesos, un ampersand, un numeral, el que sea. Ahí lo puedo poner. Entonces, miren que aquí me dice considerar separadores consecutivos como uno solo. Lo voy a dejar tal cual. Cuando le voy, doy clic en siguiente, miren que él me dice, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columnas, general, texto, fechas o no importa. Yo lo voy a decir general. Y miren que aquí me dice cuál es el destino. Si yo lo voy a poner en la columna A1. O ustedes también le pueden dar clic en este botón y yo lo que quiero es que me los ponga a partir de aquí. Mire que le estoy seleccionando. Le doy clic en la flecha y miren que le doy finalizar. Dice, sale un mensaje, una advertencia. Aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlos? Yo le voy a decir que aceptar. Y miren lo que pasa. Él automáticamente pone cada dato en su columna correspondiente. El documento donde corresponde, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. ¿Sí ven? Ahora mire, hagan este ejemplo. Si yo lo selecciono y le digo texto en columnas, voy a hacer lo mismo. Delimitados con el espacio, pero aquí le voy a decir que me lo reemplace en la celda A1. Ahí. Si yo le doy finalizar, le dice aquí ya hay datos, ¿desea reemplazarlo? Sí. Miren lo que pasa. Él le pone en la columna A, en la columna B, en la columna C y en la columna D. ¿Sí ven? Pero como usted ya tiene algo que se está ayudando aquí con este cuadrito, entonces miren que toda esta información me lo pasa acá sin ningún problema. ¿Listo? Entonces eso era lo que yo les quería mostrar. Ahora miren, ¿qué pasa en el texto en columnas 2? Ahora trátenlo de hacer ustedes en el segundo ejercicio que dice texto en columnas 2. Miren qué tiene de especial, qué carácter tiene. El símbolo de pesos. ¿Listo? Funciona exactamente lo mismo. Pero miren, alguien dirá, profe, yo no lo voy a seleccionar. ¿Qué pasa si no lo selecciono? Miren que si yo le digo texto en columnas, él me coge solamente el primer dato. Miren, ¿sí ven? Entonces, así no me sirve. Yo tengo que seleccionar toda la información. Le digo texto en columnas, delimitados. Miren que ya me quito donde dice espacio y me voy a otro. Y aquí en otro simplemente le voy a poner el símbolo de pesos. Y miren que yo cuando le pongo el símbolo de pesos, inmediatamente me marca las columnas. Cuando usted le da siguiente y le dice finalizar, entonces miren, ¿dónde los puse? Los voy a poner ahí mismo. ¿Sí ven? Se me olvidó poner donde qué, donde tenían que quedar. Si usted le da a deshacer, pues simplemente vuelve y le da lo mismo, ¿sí? Ahí, siguiente, y aquí en el destino, pues simplemente le pone y simplemente finalizar. Y miren que él se lo va a poner ¿en dónde? En el cuadrito que usted acabó de crear. ¿Listo? Entonces, miren que así es la manera como se trabaja el texto en columnas. ¿Sí? Miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Ahora miren, visto estos dos ejercicios, ya nos podemos pasar al otro ejercicio para poder trabajar las dos últimas hojas, la base de datos y el ejercicio. ¿Por qué? Porque miren, es lo que yo les estaba diciendo. En esta base de datos, miren que yo tengo tabla 1 y tabla 2. Y aquí yo tengo una serie de cosas para yo buscar. Miren que acá me está diciendo, punto 1,
insertar 3 columnas después de la columna A. Y uno dice, ¿aquí las tengo que insertar? No. ¿Dónde la tengo? Miren, en el ejercicio. ¿Por qué? Porque miren que aquí tengo 1, 2, 3 y 4 columnas. Entonces, él me dice, inserte 3 columnas después de la columna A. Entonces, mire que yo selecciono 1, 2 y 3. Clic derecho y simplemente le doy insertar. Y miren, que ahí ya tengo. Si yo las quiero organizar, ya cada una va a quedar ahí, ¿cierto? Ahora sí, me toca que pasar esto que lo tengo en una sola, yo lo tengo que pasar ¿para dónde? Para las otras 3 columnas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero lo tengo que seleccionar todo. Miren acá. Si yo lo selecciono todo, que son 2000 datos, cuando yo lo selecciono, ahí ya me puedo ir nuevamente a datos, le digo texto en columnas. Miren que acá él automáticamente me dice que son delimitados. ¿Por qué? Porque están separados con unas comas. Yo le doy siguiente. Miren que aquí yo no le voy, ya le tengo que quitar otro que no es el símbolo de pesos, sino que una coma y le quito este. Miren, él me los va a poner así. Miren que le doy siguiente, ¿sí? Miren aquí. ¿Será que en general donde me está diciendo es fecha? Claro, a mí me toca mover esto como fecha. ¿Por qué? Para que me aparezca fecha. Lo demás son números. Miren que yo le doy finalizar. Pero miren qué pasó. Cuando yo lo convertí en fecha, miren lo que le pasó a precio y a cantidad. ¿Me lo convirtió en qué? En fecha. Cuando a mí me pasa eso, para que no se me vayan a perder las fechas, pues yo simplemente, miren lo que hago. Selecciono estas 2 columnas, simplemente me paro en inicio y aquí donde me dice general, pues yo simplemente le voy a poner número. Y miren que automáticamente me lo cambia como número. Le quito los 2 decimales y miren que ahí me dijo el precio y la cantidad. ¿Sí ven? Y miren que para eso él me dice que inserte las 3 columnas. Miren que aquí yo tengo fecha, factura, precio y cantidad. Ahora, yo organizo estas 4 para que me queden bien para yo poder seguir trabajando acá. Entonces, miren que si yo me ubico nuevamente en BD, ya hice el primer punto que me dice insertar 3 columnas después de la columna A. Ya hice el primer ejercicio. Vamos a mirar el segundo. Separar la columna A en comas, texto en columnas. Ya lo hice. Ahora miren el tercero. Utilizar la función izquierda en la columna producto para separar el código del producto de la factura. Y uno le dice, uy, ¿cómo así? Muestra. En la factura, el código del producto de la factura. En producto yo tengo que extraer esto. Y miren que ahí le está diciendo, utilizar la función izquierda en la columna producto para separar el código del producto de la factura. Entonces, miren, aquí yo tengo que separar esto. Entonces, yo inserto la función. ¿Y cuál es? La función izquierda porque me están diciendo. ¿Cuál es el texto? Este. ¿Y cuántos caracteres me tengo que extraer? 3, porque solamente son 0, 2. Aceptar, mírenlo ahí. Lo copio, claro, mírenlo ahí. Inmediatamente, él me trae todo o me extrae o me quita el código de la factura y mírenlo ahí. ¿Sí ven? Ahí quedó. ¿Ven lo sencillo? Hay que leer, hay que entender y mirar. Ahora miren este. Vamos a utilizar el 4. Utilizar la función buscar ver.
en la columna descripción para traer el nombre del producto. Entonces, miren que ya en este ejercicio yo tengo que buscar este 012 y poner la descripción aquí. ¿Y dónde está la descripción? Si ustedes ven en la base de datos, miren que aquí tengo el producto y tengo el nombre, la descripción. Por eso me dicen que tengo que traer o utilizar la función buscar v. Y la función buscar v, ¿qué es lo que me hace? Simplemente él busca verticalmente y cuando me trae ese dato, me lo coloca. ¿Listo? Entonces vamos a tratarlo de realizar a ver qué pasa. Entonces miren cómo es. Yo voy e inserto la función y me paro en texto y voy a utilizar la función buscar v. Me perdió la función. Buscar v. Aquí está, buscar v. Entonces, miren lo que me muestra. Él me muestra aquí 4 condiciones o 4 argumentos que yo debo de tener en cuenta. Entonces, él me dice, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es el producto. Él me dice, ¿cuál es la matriz donde va a seleccionar esto? Entonces, miren que yo aquí en la matriz me tengo que ir a BD y debo de seleccionar esta. ¿Sí o qué? Miren ahí. ¿Cuál es el indicador de columnas? Entonces, cada vez que encuentre lo que hay en A, póngame la descripción. Entonces, ¿cuánto es el indicador de columnas? 2. Y en el rango, miren lo que me va a decir. Es un valor lógico. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, verdadero u omitido. Para encontrar la coincidencia exacta, es falso o cero. Entonces yo aquí en el rango le puedo poner falso o le puedo poner cero. Cualquiera de las dos me va a funcionar igual porque me tiene que encontrar la coincidencia exacta. Entonces miren que yo le doy a aceptar y miren que me encuentra pimentón. ¿Sí o no? Miren que me lo hace. Pero ¿qué pasa cuando yo lo copio? Ay, los quiero ver. ¿Qué pasó cuando yo copio? Usted dice, uy, profe, ¿y ese error qué pasó? Entonces, miren lo que pasa, que hay algunos que sí, pero de ahí para abajo, miren que me salen muchos errores, todos los errores. Al principio me los capturó. El 012, pimentón. Miren que por acá hay otro 012, pimentón. Miren que por aquí tengo 04 espinaca. Aquí tengo un 4 espinaca, pero miren acá, no he encontrado o no aplica. Cuénteme qué fue lo que pasó o qué tenía que hacer en la fórmula. ¿Quién me dice? Muy bien. Entonces miren que una compañera me dice, hay que fijarla. ¿Y qué es fijarla, muchachos? Es volver el rango de la tabla de BD a absoluto. ¿Para qué? Para que no se mueva de ahí, porque simplemente es eso. Entonces miren que yo me paro en el ejercicio y me toca borrar toda la fórmula y volverla a hacer. Entonces miren que aquí yo le doy f de x, yo le doy buscar v, miren que le digo, ¿cuál es el valor buscado? El producto. ¿Cuál es la matriz? Es la base de datos y miren que yo selecciono esto. Cuando yo selecciono esto, ahí, estando parado ahí, voy a presionar la tecla F4 para que todo se me convierta en absoluto y no se me mueva. El resto queda exactamente igual. El indicador de columnas es 2 y el rango es 0 o es falso. Miren ahí.
Si yo le doy a aceptar, miren que me aparece nuevamente Pimentón. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando ustedes la copian, miren que ahí sí me aparece todos los datos como tiene que ser y no me aparece ningún error. ¿Por qué? Porque fijé la fórmula. ¿Sí ven? Miren que ahí él me va fijando la fórmula como debe de ser. ¿Listo? Bueno, entonces, miren cuál va a ser la tarea para ustedes. Van a tratar de hacer, lo van a tratar de completar el grupo, el código del país y el país, leyendo lo que hay aquí debajo. Y en la próxima clase lo miramos a ver cómo lo hicieron. Y yo ya les explico la función año, la función mes y la función 20 para ver cómo la hacemos. ¿Listo? ¿Entendido entonces qué es lo que hay que hacer, muchachos? Bueno, bueno, entonces ya saben lo que hay que hacer. No se les vaya a olvidar, por favor. Y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la atención prestada y les deseo una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto, a ustedes también. Chao, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, chao. Mucho gusto. Qué calor. Sí. Bueno, le vamos a terminar.